Muy bien, estimados estudiantes, bienvenidos todos ustedes al desarrollo de la asignatura de razonamiento verbal, ¿no? Eh, Felicitarlos por la puntualidad a cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a empezar, bueno, esta semana, ¿no? Que vamos a trabajar. Recordemos que ya se avecina nuestro tercer control para el ingreso, ¿no? A nuestro instituto. Este probablemente va a ser esta semana, ¿no? Y los temas que se van a someter en mi asignatura será pues lo trabajado la anterior semana en lo que se refiere a analogías. Y esta semana vamos a tocar el tema de oraciones incompletas. Entonces, esos temas van a estar siendo sometidos al examen, ¿no? Sí, hoy día arrancamos con otro tema que sería oraciones incompletas. Los ejercicios, la resolución de las actividades de analogías voy a estar compartiendo terminada la sesión en el WhatsApp, ¿ya? El solucionario. Muy bien, vamos a compartir. Bueno, ya estamos un número considerable. mm, eh, de personas en nuestra sala. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a los que están conectándose, ¿ya? Muy bien. Voy a compartir mi pantalla rápidamente para hacer la presentación. Buen día, Flor, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida a la sesión. Profe, disculpe, sabes que hemos avanzado de las relaciones de analogías, no hay en la plataforma. Relaciones de analogías. ¿Te refieres al temario? Sí, sí está. Tenemos ahí la parte conceptual. Hay algunos conceptos que algunas ideas que de repente no se han considerado en la información teórica, pero la parte fundamental está ahí, ¿no? Entonces, para que se complemente un poco con las clases y el material. Entonces, hay que revisar ahora si hay algunas ideas que no están en la parte teórica, en el documento, hay que revisar el video, ¿no? Cosa que reforzamos con los dos elementos, ¿no? Está bien, profesor. Muy bien. Hoy día vamos a tocar este tema que se llama oraciones incompletas, ¿ya? Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Correcto, muy bien, muy bien. Bueno, este tema de oraciones incompletas es un tema muy bonito, muy interesante, dado que va a demandar mucho de nosotros bastante abstracción, ¿no? Bastante comprensión de todo lo que se refiere al trabajo de oraciones, ¿no? Y obviamente arrancamos con una idea que tiene que estar muy, muy clara, ¿no? Oraciones incompletas, como su nombre lo indica, lo que busca es otorgarle, ¿no? El sentido a una oración. Se le ha quitado, se le ha sustraído algunos elementos, ¿no? A esta. Entonces la tarea nuestra es devolverle ese sentido, ¿no? En el hecho de que se ha eliminado palabras a propósito para que el estudiante, pues luego de un análisis, elija la más correcta, ¿no? La más idónea y así otorgarle el sentido a la oración.
Básicamente eso es el concepto de oraciones incompletas, ¿no? Profe, el análisis y la deducción. Claro, hay que buscar bastante el sentido de, como su compañera lo dice, deducir, ¿no? ¿Y cómo hago deducción? Obviamente hay ciertos marcadores que nos van a indicar eso, ¿no? Y a esto se le va a denominar rastros verbales. Vamos a estar tocando eso en la parte explicativa, ¿no? Resolver este tipo de ejercicios es bastante retador, porque no solamente se trata de hacer comparaciones, ¿no? Y elegir aquella que tú creas que es, ¿no? No, va mucho más allá de eso. Implica movilizar bastantes conocimientos. Para ello, obviamente, vamos a estar entendiendo qué es una oración, ¿no? ¿Ya? He preparado un video, o bueno, he buscado un video en la plataforma que de alguna manera nos puede ayudar a entender qué es esto. Así que voy a compartir mi pantalla sobre esto, ¿ya? Un momento. Ujú. ¿Dónde está? Ujú. Sí, a ver, un momento, por favor. Sí, este es, a ver, un video sobre este tipo de actividades. Se ve la pantalla? A ver, ¿me confirman? Sí, profesor. Muy bien, Sí, profesor. entonces, correcto. Entonces veamos un poquito de la información y luego debatimos, ¿ya? A ver. Buenos días, alumnos. Vamos a continuar con nuestra y vamos a trabajar el tema de las oraciones incompletas. Recuerden que esta clase corresponde al curso de razonamiento verbal. Bien, vamos a recordar un poquito a través del título y vamos a descifrar cuando nos dicen, ¿no? Oraciones incompletas. Su mismo nombre lo dice. Quiere decir que a dicha oración o enunciado le va a faltar alguna palabra para que éste sea completada. En este caso, vamos ahora a observar y a tomar en práctica el concepto del día de hoy. Los ejercicios de oraciones completas son aquellos a los cuales se les ha extraído una o más palabras tratando de ocultar su sentido, el cual se puede descubrir mediante algunas palabras que sirven de indicios dentro de la oración. Ahora, también podemos decir que son ejercicios donde se han omitido uno o dos fragmentos, es decir, frases o palabras enlaces, las cuales responden a ciertos criterios de coherencia y cohesión para poder completar el texto. Aquí hay una palabrita muy importante y dice criterios de coherencia. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que buscar la palabra más acertada para que dicho enunciado se pueda interpretar correctamente. Ahora, es necesario también que tú puedas analizar y comprender que dichas oraciones tienen que concordar también en género y en número. Es decir, yo no puedo decir los perros ladran. Tendría que decir los perros ladran. Ahora, de acuerdo a su estructura, también podemos observar que existen oraciones incompletas a través de dos partes. Tenemos que presentar un enunciado base. Hay que, para poder valorar lo que es. Observamos el enunciado y vemos que ahí le faltan dos palabras, ¿cierto? Pero también se nos presentan 5 alternativas. Vamos a darnos cuenta que 4 de ellas van a ser llamadas distractores. ¿Esto qué quiere decir? Que puede causar que nosotros nos confundamos o que tengamos algunas dudas, mientras que una de ellas viene a ser solamente la respuesta. En este caso, el enunciado para que sea entendido de la mejor manera sería: hay que perder
para poder valorar lo que es ganar. Entonces, vamos a decir que las oraciones incompletas tienen un objetivo general. ¿Y cuál es? Medir la habilidad para construir oraciones y entender el sentido de los textos. Medir la habilidad para construir oraciones. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que buscar la manera o las palabras que mejor se adecúen a mi oración y de esta manera darle sentido a los textos. Ahora, vamos a ver que las oraciones también se presentan de distintas formas, a través de su modo contextual, en el cual nos dicen que la información proporcionada por la oración, la cual permite eliminar las opciones que no se vinculan con el tema. Es decir, voy a buscar por descarte quienes ya no serán incluidos aquí. Un ejemplo de ellos es, me preocupa que tu dieta no incluya alimentos ricos en calcio. Tus se pueden debilitar, tus huesos, tus músculos, tus cabellos, tus ojos. ¿Cuál es la palabra que más se asemeja a esta oración? Muy bien, vamos a colocar a huesos. Y en este caso vuelvo a leer y dirá de esta manera, me preocupa que tu dieta no incluya alimentos ricos en calcio. Tus huesos se pueden debilitar. ¿Y por qué estamos acá colocando huesos? Porque recuerda que el calcio se va a relacionar con el fortalecimiento de nuestros huesos. Muy bien, esto que estamos viendo ahí en la pantalla, esos son los ejercicios típicos, ¿no? De oraciones incompletas. Y eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vas a hacer, ¿no? Al momento de resolver ese tipo de ejercicios, ¿no? Y el objetivo de este tipo de actividad es esta, ¿no? Medir la habilidad para construir oraciones, ¿no? Y entender el sentido del texto. Entonces, lo que vamos a buscar en este tipo de ejercicios, queridos estudiantes, es reconstruir una oración, ¿no? La oración ha sido escrita, ya fue formada, pero se eliminó algunos elementos, ¿no? Entonces, la idea, el objetivo, la misión es reconstruirla. Y esa reconstrucción obviamente tiene que ser con mucho sentido. Algo que se toca en el video es, hay elementos que ya hemos estado viendo desde la clase anterior, que se refiere a la coherencia y la cohesión, ¿no? Vamos a volver a traerlos en esta sesión sobre lo que significa coherencia y cohesión. Entonces pregunto a la clase, a ver, ¿qué es coherencia y qué es cohesión? Eso hemos trabajado la primera semana de este ciclo. A ver, ¿a qué se refiere con coherencia? Tienen que concordar también en género y en número. A ver, vamos, clase, a ver. ¿Qué es coherencia y qué es cohesión? Por ahí tal vez habrás anotado en alguna hojita. A ver tu cuaderno de apuntes. ¿Cómo será? Vamos, clase, a ver, ¿quién? Levantando la mano tal vez me puede decir, profesor, esto es coherencia y esto es cohesión. Lisbeth, adelante, Lisbeth. Coherencia es, profe, una forma clara y precisa, profe. Ya, Y cohesión era gramatical, profe, y semántica, creo. ajá. Muy bien, muy bien. Muy bien, Lisbeth nos aclaró un poquito el concepto. A ver, ¿alguien más quiere reforzar ahí? Coherencia y cohesión. A ver. También hablamos de lo que es adecuación, ¿recuerdas? Contextualización, en fin, a ver. ¿A qué se refería con coherencia, no? Bueno, por ahí hay algunos conceptos sueltos, a ver. Lisbeth nos dice, profesor, coherencia tiene que ver mucho con la unidad temática, también decía, ¿no?
¿ya? La unidad temática. Y es verdad, ¿no? La coherencia es el hecho de que todo el texto tiene que hablar de un solo tema, ¿no? Eso es coherencia, ¿no? Y la cohesión tiene que ver con el aspecto sintáctico, gramático, ¿no? De la oración. Ahí Rosa también nos dice, ¿no? Coherencia, sentido, muy bien. Cohesión, uso adecuado de conectores. Muy bien. Em, en una oración también tiene que darse esos aspectos, aspectos de coherencia y cohesión. Entonces, son elementos que sí o sí debemos considerarlos, ¿no? No vayan a dejar de lado eso. Por eso que cada tema tiene relación, ¿no? ¿Ya? Entonces, recordemos, por favor, aspectos de coherencia, cohesión, asimismo aspectos de adecuación, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso, no? Que yo al momento de resolver ejercicios de este tipo, tengo que entender qué es una oración, ¿de acuerdo? Entonces, pregunto a la clase, a ver, en tu experiencia, en tu, en tu experiencia como estudiante, ya bastante has tocado esto, ¿qué es una oración? ¿Qué será una oración? A ver, con tus propias palabras. ¿Qué es una oración? ¿Mm? A ver, Carmen nos dice ahí cohesión textual que permite que cada frase de un texto sea, claro, cohesión a nivel textual, ¿no? La pregunta ahora es, ¿qué es una oración? Vamos, en tu experiencia. ¿A qué elemento o elementos se le puede decir, ah, esto es una oración? A ver, vamos. ¿Qué es una oración? Vamos, clase, a ver, ¿quién me puede decir? Porque necesitamos saber eso, ¿no? Ya que vamos a tocar el tema de oraciones incompletas, hay que entender qué es una oración. Muy bien, a ver, Larisa, ¿qué dice Larisa? Nos dice, una oración es una unidad sintáctica de sentido completo. ¿Ya? Muy bien, interesante el concepto. Oración es una unidad sintáctica, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más es una oración? Vamos, clase, a ver. Ahí Yolanda nos dice, profesor, una oración es el conjunto de palabras que da una idea completa. Conjunto de palabras, ¿no? Muy bien. Entonces, si yo digo conjunto de palabras, puedo juntar la palabra casa, la palabra perro, la palabra agua, la palabra globo. Si me quedo ahí, no tendría, es un conjunto, ¿no? Y además de eso debe tener sentido, dice, ¿no? Correcto. Ujú. ¿Qué más dice? A ver. Ujú. ¿Qué más dice? A ver. Uber nos dice conjunto de palabras perfectamente unidas con las distintas partes integradas. ¿Ya? Britney nos dice, la oración es el conjunto de palabras que tiene un sentido. Ajá. O sea, no solamente se trata de juntar palabras, ¿no? Sino, además de ello, también darle sentido. Y el sentido tiene que ver mucho con la coherencia y con la cohesión. ¿Se entiende? Y Britney también nos propone la idea de la autonomía sintáctica. ¿A qué se refiere con autonomía sintáctica? Karina nos dice, la oración es un conjunto de palabras con sentido propio.
Entonces, miren, escuchen, perdón, la oración no solamente es juntar palabras, pues, ¿no? Sino también darle sentido. Y el sentido tiene que ver mucho con la coherencia, la cohesión, ¿no? ¿No? Flor dice por ahí, la oración es una estructura sintáctica que tiene la funcionalidad de comunicar una idea. Claro, aparte de juntar las palabras, debe tener la intención también de comunicar una idea. Todo ello es una oración, ¿de acuerdo? Lisbeth nos dice, profesor, es una idea clara, precisa que tiene un núcleo, artículo, preposición. Claro, ahí vamos, Lisbeth ya nos está hablando de los elementos de una oración. Erlinda nos dice, una oración es una unidad con sentido que expresa una coherencia completa. Ve, muy bien. Entonces caemos en cuenta de que no solamente se trata de juntar palabras, ¿no? Sino también otorgarles sentido. Y el sentido tiene que ver mucho con coherencia, cohesión. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí se entiende, ¿no? Correcto. Mire, yo propongo un concepto, ¿no? Que es una oración, tal cual lo dijiste tú, ¿no? La oración es todo, un enunciado lingüístico que tiene unidad de sentido, ¿ve? Igual. Y que sintácticamente va a formar, va en forma independiente. A lo que decía ahí una de vuestras compañeras, autonomía sintáctica, decía, ¿no? ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo es eso que es independiente? La idea de hacer una oración eh, tiene que primar precisamente la independencia, es decir, la existencia propia, ¿no? Si no, no sería una oración. Ahora, pregunto a la clase, a ver, pregunto. ¿Cuál es el marcador ortográfico que me dice que evidencia la existencia de una oración? ¿Cuál es ese marcador, a ver, ortográfico que me dice, oiga, acá hay una oración? Vamos, ¿alguien por ahí? ¿A través de qué marcador ortográfico puedo saber que la existencia de una oración? A través del punto. Muy bien, Britney. A través del punto, ¿no? Es decir, si yo veo en mi texto párrafos, tengo párrafos, ¿no? De todo tipo. En extensión, un párrafo puede ser una línea, o puede ser 5, 6, 7, dependiendo, ¿no? ¿Cómo sé cuántas oraciones hay en un párrafo? A través del punto. Entonces, si en un párrafo tengo un punto seguido, entonces tendré dos oraciones. ¿De acuerdo? Y la oración es oración siempre en cuando tenga autonomía, es decir, exista por sí misma, ¿no? Eso es una oración. ¿Ya? ¿Qué más? Una oración es la palabra o conjunto de palabras que expresa un pensamiento completo con independencia sintáctica. Nuevamente, el concepto de independencia, ¿no? De existencia por sí sola. Algo interesante es de repente la palabra, ¿no? O conjunto de palabras. Efectivamente, ¿no? Una palabra puede ser una oración. ¿Qué dice la clase? A ver. ¿Una palabrita puede ser una oración? ¿Sí o no? No, profe. No, nos dice Michael, Eliana no, Rosa no. ¿Qué dicen los demás? ¿Seguros? ¿Segurísimos? A ver, Mayrus dice no. John dice sí. A ver.
No se puede, profe, porque una oración tiene partes y una sola palabra no podría ser todas. Ajá, interesante, ¿ya? A ver, dice, no puede porque la oración tiene partes. Efectivamente tiene partes, ¿no? Yo postulo que sí. A ver, vamos, cuando analicemos, entonces habría que ahora, perdón, analizar una oración, ¿no? ¿Cómo es que una palabra puede ser una oración? Yo postulo que sí. Ustedes dicen no, ¿no? La gran mayoría dice no. Vamos a ver. Entonces, vayamos al asunto, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo es una oración? Pues, ¿qué estructuras tiene para decir que una palabra puede ser oración? ¿Qué estructura tiene, no? Esta es la estructura de una oración simple, ¿no? Si se ve en mi pantalla, ¿no? Digo esto en un anterior grupo, yo estaba explicando esto y los estudiantes no decían nada, ¿no? Y después, cuando estaba ya lejos, me decía, profesor, no vemos la pantalla. Se ve mi pantalla, ¿no? Sí, ¿no? Sí, profesor. Correcto, gracias. Confirmen siempre, ¿ah? Porque no pueden estar ahí calladitos. La pantalla tiene que verse siempre. Bueno, vayamos al asunto, ¿no? ¿Cómo es que se estructura? Recordemos, esto ustedes ya lo saben, ¿no? En toda oración tiene que poseer dos elementos, ¿no? Un sujeto y un predicado. El sujeto puede ser una persona, un animal, un objeto que va a realizar algo, ¿no? Una acción. Y el predicado es todo lo que se dice sobre esta persona, sobre este animal o sobre este objeto. El sujeto tiene a su vez un núcleo, ¿no? Que vendría a ser un sustantivo o también conocido como nombre. El predicado también, ¿no? Tiene un núcleo. En este caso sería un verbo. El núcleo del predicado siempre va a ser un verbo. Hay algunos casos, ¿no? Muy particulares, eh, donde puede ser otro tipo de palabra, pero bueno, como digo, son muy particulares. Generalmente y en gran medida, el núcleo del predicado es un verbo. Estos, a su vez, deben guardar cierta relación en número y en persona. Pregunto a la clase, preguntón, hoy el profesor está muy preguntón. ¿El verbo tendrá accidente gramatical de género? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? ¿El verbo tendrá accidente gramatical de género? Sí, nos dice ahí. A ver qué dice el resto. Sí, nos dice Olinda, Mariluz, sí. Belisario, sí. Karina, sí. Carmencita, sí. Muy bien. ¿Cómo se escribe antes, no? ¿Cómo se escribe ese sí? ¿Con tilde o sin tilde? ¿Ah? Hay dos tipos de sí, ¿ah? Un sí de afirmación, que se escribe con tilde, y un sí de condición, que se escribe sin tilde. Entonces, si tú escribes sí sin tilde, yo voy a decir, voy a pensar en una condición. Con tilde se escribe, ¿ah? Si vas a decir sí de afirmación, entonces escribes con tilde. Entonces la pregunta era, ¿no? ¿El verbo tendrá accidente gramatical de género? La gran mayoría dice que sí. ¿Y qué dice el profesor? El profesor dice que no. No, 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 no. El verbo no tiene accidente gramatical de género. Al decir género, me refiero a masculino femenino. ¿Entienden, no? Un sustantivo sí. Puede decir gato, gata. Ya está. Género, ¿no? Género masculino, gato. Género femenino, gata. Pero en un verbo, ¿cómo sería? A ver, el verbo juego, a ver. Juego, ¿no? Yo juego. ¿Cómo digo en masculino juego y cómo digo en femenino juego?
¿Podrá? ¿Qué dice? O el verbo estudiar, a ver. ¿Cómo digo en masculino estudia y en femenino estudia? No se puede, ¿no? No se puede. La chica estudia, ya. El chico estudia, es igual. Por lo tanto, el verbo no tiene accidente gramatical de género. Por eso que en la imagen ustedes ven el sustantivo concuerda con el núcleo del predicado en número, en persona también, pero no en género. Profesor, Adelante, profesor, ¿podría actualizar su pantalla? Perdón actualizar. que le corte, ¿podría actualizar su pantalla? Sí, es que No, estoy viendo la misma imagen. sí, seguimos en la imagen, estructura de la oración simple. ¿Esa es la que ves? No, si no, estoy viendo la imagen de YouTube del video. Del video. Profe está diciendo que está Profesor, viendo la imagen del video. Del video, ¿ve? A eso me refiero, queridos estudiantes. Muy bien. Felizmente me lo dijeron, ¿ah? Porque, muy bien. A ver, comparto mi pantalla otra vez. Ya. Ahora sí se ve. ¿Sí? Ahora sí, Ahora profesor. sí. Muy bien, entonces Micro nos abierto. referíamos a la estructura de la oración simple, ¿no? Obviamente para conocer, para hacer ejercicios sobre oraciones incompletas hay que saber qué es una oración, ¿no? Y estábamos viendo ahí en la pantalla, ahora sí lo vemos, que toda oración tiene dos elementos, ¿no? Un sujeto y un predicado. El núcleo del sujeto es el nombre o el sustantivo y el núcleo del predicado es un verbo, ¿no? Y bueno, estábamos viendo que el verbo tiene todos los accidentes gramaticales excepto género. No podemos utilizar eso, ¿no? Uber ahí me dice, por ejemplo, estudio, estudia, ¿no? Tiene que estar clarísimo eso, ¿ah? El verbo no tiene género, estimados estudiantes. El verbo no tiene género, ¿ya? Ahí está. La chica juega al tenis, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería en masculino, no? El chico juega. Sí, igual, no es el chico juego, ¿no? Sigue siendo, la conjugación se mantiene, ¿no? ¿Ya? Ahora bien, seguimos con la idea de que la oración tiene elementos. Y yo dije hace un momento que una palabra podría ser una oración, ¿no? En eso estamos, ¿ah? ¿Ya? En eso estamos. En, en ver este aspecto. Pero acá, ¿cuántas palabras hay acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco palabras, ¿no? Y tiene dos elementos, sujeto y predicado. ¿Ya? Correcto. Ahora, a esto se le añade, obviamente, oraciones compuestas, bueno, que no vamos a estudiar a profundidad porque no corresponde. Estábamos viendo qué es una oración porque vamos a trabajar con oraciones. Necesitamos saber cómo se estructura, ¿no? Y es necesario esto, ¿ah? Porque muchos estudiantes al momento de trabajar ejercicios de oraciones incompletas, de frente van a resolverlo y al tanteo, ¿no? Lo empiezan a resolver. No es así. Hay que ver qué es una oración primero. ¿Ah? Todavía mantenemos la idea de que la oración puede ser una palabra. Ahora les explico por qué. Vamos a avanzar un poquito más. Algunas aclaraciones, a ver. La diferencia, acá viene la cuestión. ¿Qué es una frase? A ver, ¿alguien me puede decir qué es una frase?
¿Qué será una frase, estimados estudiantes? Vamos a ver, participemos. ¿Qué es una frase? A ver, ¿qué es una frase? Vamos. Seguramente han escuchado hablar ustedes de la palabra frase, ¿no? ¿Qué opinan? Frase, vamos. ¿Qué es una frase? ¿Mm? Es probable que encontremos eso, ¿no? Ya que hablamos de oración, nos vamos a topar obviamente con una frase. A ver, ¿qué nos dice John? Dice, conjunto de palabras que tiene sentido, conjunto de palabras que no tiene sujeto y predicado. Rosa nos dice eso. Muy bien, muy bien. Flor nos dice, frase, un conjunto de palabras que forman un sentido completo, no siempre constituye una oración. Muy bien. Britney nos dice, conjunto de palabras que basta para formar sentido, aunque no constituya una oración formal. Efectivamente, una frase no es una oración. Tiene. Una frase no es una oración. Tiene sentido completo, pero no unitario en sí misma, es decir, no tiene las partes mínimas para ser considerada una oración. En pocas palabras, no tiene sujeto, tampoco tiene predicado. Por ejemplo, tenemos la palabra o la frase la casa, así tal cual. Mira, le pido Alguien está con el micrófono encendido, ¿quién es? a mí, pero eso también le está diciendo la ley. ¿Qué le Britney, digo que te contrae? Britney, Laura, Britney, Laura, apaga tu Ah, lo siento, micrófono. bro. Profe, se lo escucha. Ahora sí, la frase no tiene sujeto ni predicado. Por ejemplo, la casa es una frase. Tres tigres tampoco tiene sujeto ni predicado, por lo tanto es una frase, ¿no? ¿Qué más? Los pantalones verdes tampoco tiene sujeto y predicado, por lo tanto es una frase. Entonces, una frase es aquella que no tiene sujeto y predicado, por lo tanto no tiene verbo, ¿no? Entonces, esa es una frase, ¿ya? Puede ser que en los ejercicios haya también textos como estos, ¿no? Tenemos que estar atentos, ¿ya? La frase, ¿de acuerdo? ¿Qué es una proposición, no? La proposición, de alguna manera, trabaja dentro de una oración compuesta, ¿ya? No tiene autonomía sintáctica, pero sí tiene sentido. Esto que te voy a presentar a continuación es una oración compuesta. Así es una oración compuesta. Llegamos tarde, así que los profesores se enojaron bastante. ¿Por qué es una oración compuesta? Porque tiene dos o más verbos. A ver, ¿cuál sería el verbo en la primera parte? ¿Cuál es el verbo? A ver. ¿Mm? Llegamos, Llegamos es el verbo, correcto, muy bien. Y en la segunda parte, ¿cuál sería el otro verbo? ¿Cuál sería? enojaron, Sí. Enojaron, ¿no? Se enojaron en sí, correcto. Ese es el verbo, ¿no? Entonces, en una oración compuesta,
como su nombre lo indica ahí, tiene dos verbos, ¿no? Y cada parte se llama proposición. Acá tenemos la primera proposición y después tenemos la segunda, unidas por un enlace, ¿no? Un nexo, una conjunción. En este caso es así que. Eso va a ser una proposición. Estamos tocando elementos de una oración, ¿ya? Para que quede clara la idea. Antes de entrar a los ejercicios, ¿no? Necesitamos saber qué es una oración. Entonces, caemos en cuenta de que frase es aquella que no tiene sujeto ni predicado. ¿Ok? Una proposición es parte de una oración compuesta, que sí tiene, obviamente, sujeto y predicado. ¿Ya? Ahora, seguimos con la idea, ¿no? Seguimos, ¿ah? Vamos a ver la clasificación de las oraciones desde el punto de vista semántico, ¿no? Necesitamos entender qué es una oración para poder resolver ejercicios de oraciones incompletas, obviamente. Y tú sabes que la semántica estudia el significado, ¿no? ¿El significado de qué? De las palabras, ¿no? Ahora, vamos a ver esto aquí. La semántica estudia el significado, eso está clarísimo, ¿no? ¿Ya? A ver, tipos de oraciones, ¿no? ¿Qué tipos de oraciones tenemos? Tenemos las oraciones aseverativas que afirman o niegan algo, ¿no? Por ejemplo, viajará el próximo lunes. Es una oración aseverativa, ¿ya? Así tal cual, viajará el próximo lunes, ¿ah? Otra oración por ahí, las que expresan duda. Tal vez venga mi tía, ¿no? Duda. Otro adverbio para expresar duda, a ver, aparte de tal vez. Otros adverbios, a ver. Quizás. Quizá, muy bien. Otro, Puede ser, puede ser. ¿Qué más? creo, Creo, probablemente, posiblemente. Adverbios, ¿no? Cuando hagamos ese tipo de oraciones, entonces estamos haciendo oraciones dubitativas, ¿no? Ojo, ¿ah? ¿Por qué estamos haciendo eso? Tú dirás, ¿para qué analizamos eso? Porque para poder resolver ejercicios de este tipo hay que saber qué tipo de oración es, pues, ¿no? Para de acuerdo a ello elegir la alternativa más precisa. ¿Qué más tenemos acá? Oraciones desiderativas. Expresa deseo, ¿no? Desearía ingresar. ¿Qué otra palabra puedo utilizar en desiderativa? A ver, ¿qué otra palabra? ¿Mm? A ver, otra forma de expresar deseo. A ver, un ejemplo, ustedes, a ver, un deseo cualquiera. ¿Anhelaría? ¿Cómo? ¿Otra vez? No escuché muy bien. Anhelar. Anhelaría, muy bien. Otro. Vamos. Acá es donde tenemos que ver todas las posibilidades. Quisiera, muy bien. Ingrid Sánchez. Creo que es la primera vez que entras. Qué raro. Faltando 10 minutos, Ingrid, enviamos enlace para registrar asistencia. Son las 10:35. Tenemos clases hasta las 11:20, Ingrid. ¿Ya? Bueno, desearía, ¿qué más? Quisiera, me encantaría, ¿no? Querría, me gustaría. Muy bien. Deseo, ¿no? Correcto. ¿Qué más tenemos acá? A ver, otro tipo de...
Oración exhortativa, ¿no? Es aquella que expresa mandato, ruego. Pórtate bien. A ver, otra oración exhortativa. Ansiar, muy bien, Britney, de deseo, ¿no? A ver, una exhortativa, a ver. Ahí en el ejemplo puse pórtate bien. Otra, ¿cómo sería? ¿Qué nos dicen? A ver, en casa cuando estamos jugando demasiado. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver. Compórtate, cuidado, contrólate, quieto. Sí, ¿no? Estudie más. En cuestiones de exhortativas hay que distinguir las que son formales y las que son informales, ¿no? La formal será, pues, ese de pórtate bien será informal, ¿no? Y el formal será pórtese bien, ¿no? Trabaja bien, trabaja bien. Escucha con atención, ¿no? Esas son las exhortativas, ¿ya? Y fíjate en los signos, ¿no? Los signos se escriben al inicio y al final, no solamente al final. Muchos escriben el signo de exclamación o de interrogación en la parte final. En el inglés es así, ¿no? Solamente hay un signo. Pero en el español tenemos pues doble, ¿no? Al inicio y al final, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? A ver. Oraciones interrogativas, ¿no? Preguntas directas o indirectas, ¿no? Cuidado, muy bien, Flor. Eso es una oración exhortativa. Muy bien. A ver, interrogativa, a ver. Ejemplos de oraciones interrogativas. Vamos. ¿Cómo puede ser? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, una oración interrogativa. ¿Por qué? Correcto. Muy bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo, no? ¿Dónde? ¿Dónde? Muy bien. Esas oraciones recuerda siempre también con sus signos, ¿no? Al inicio y al final. Muy bien. ¿Cómo vas a ir, no? Siempre hay que separar, ¿no? ¿Cuál? ¿Por qué? Muy bien. Rosita dice, ¿me amas? Muy bien. ¿Qué es eso? Dice, muy bien. Interrogativas. ¿Vendrán? Muy bien. ¿Quién? Recuerda los signos, ¿ah? Al inicio y al final, siempre, ¿ah? ¿Qué haces? Muy bien. Y tenemos las oraciones exclamativas, ¿no? Que expresan sorpresa, admiración, ¿no? Admiración. ¿Qué dices? ¿Qué más? Exclamativa, a ver. Ganamos. Muy bien. ¿Qué más? ¡Qué bien! ¿Mm? ¿Cuánto dinero? ¡Qué lejos! ¡Cuánta alegría! Muy bien. Qué ¿Ya? difícil. ¡Qué difícil! ¿No? Te odio, dice Flor. Lo lograste, dice. No, Rosita dice, no, te odio. Flor dice, lo lograste. Qué hermoso. Recuerda, Te quiero. o te quiero, ¿no? Muy bien. Recuerda que hay una diferencia entre la exhortativa y la exclamativa. Utilizan ambos los signos exclamativos, pero la exhortativa, ¿no? Creo que era esta, es un mandato, ¿no? Cuánta maldad. Cuánta maldad, muy bien. Decía, la exhortativa es un mandato, es una orden, ¿no? Mientras que las oraciones exclamativas expresan admiración, sorpresa, ¿no? Luego Britney dice, ¿no? Qué lindo te quedó el corte de cabello, muy bien. Te extraño, dice Nelly ahí. ¿Ya? Triun- triunfamos. Diferencias, ¿ah? Muchos se confunden. He visto en la experiencia que muchos se confunden
entre las oraciones exhortativas que expresan mandato con las oraciones exclamativas, ¿no? ¿Ya? Tipos de oraciones. Tú dirás, ¿por qué estamos haciendo esto? Esto parece comunicación. No. Hacemos esto porque necesitamos saber qué tipo de oración es. Recordar un poquito, ¿no? Raquel dice, lo logramos, lo conseguimos. Muy bien, Raquel. Correcto. ¿Qué más tenemos acá, no? ¿Qué dice Edu? Te quiero matar, dice Edu, ¿no? Clasificación de las oraciones semánticamente hemos visto. Ahora vamos a ver clasificación de las oraciones desde el punto de vista sintáctico, ¿no? A ver, sintáctico. Muy bien. Ahora tengo que recordar que estudia la sintaxis, ¿no? Bueno, tipos de oraciones desde el punto de vista sintáctico, ¿no? La sintaxis es tal vez el estudio de la función, ¿no? De la palabra. O cómo están organizadas estas dentro de la oración, ¿no? A ver, pregunto, a ver, ¿qué función crees tú que cumpla un verbo dentro de la oración? ¿Qué dicen? ¿Qué función crees tú que cumpla un verbo dentro de la oración? ¿Qué opina, clase? ¿Qué función será? ¿Alguna idea? A ver, vamos a ver quién se anima. ¿Ah? ¿Nadie, nadie, nadie? A ver, ejemplos de verbos. ¿Ah? Ejemplos de verbos, a ver. Por ejemplo, jugar, a ver. Profe, el verbo, Atención. profe, el Sí, verbo es el que categoriza el y verbo es el expresa que, una acción. la acción, El que ajá, categoriza. ya, claro. Semánticamente el verbo expresa acción, claro que sí, acción. Pero estamos preguntando por la función. ¿Qué función tiene dentro de la oración? O sea, ¿cuál es el trabajo que realizan? Profesor, el verbo sería la función que cumple es para que haga ver la acción que está haciendo el sustantivo, o podría ser que categoriza, o sea, la acción que sucede en toda la oración. Ese es el verbo, profesor. Claro, O es- sí, efectivamente, ¿no? El verbo semánticamente expresa acción, ese es el significado, ¿no? Pero yo al preguntar función me refiero a Es esto. Adelante, el, adelante. el núcleo del predicado, Ajá, esa es la respuesta. La función que la cumple, función. claro, la función que cumple el verbo en una oración es la de ser núcleo del predicado. Esa es su función. Juega, por ejemplo, en lo que están viendo en la pantalla, vendría a ser el núcleo del predicado. Esta palabra chica, que es el núcleo del sujeto, su función sería de ser núcleo del sujeto. Entonces, eso también es parte de la sintaxis, ¿no? La función que cumplen las palabras dentro de la oración. Cada palabrita tiene una función. A ver, una preguntita difícil, a ver. Este artículo la en el sujeto, ¿qué función cumplirá? ¿Alguien recuerda o conoce esto? La, a ver. Género, profesor. No, no. Función es decir, el trabajo que cumple, pues, ¿no? Por ejemplo, chica, en la imagen que ustedes están viendo,
¿qué función tiene? La de ser núcleo del sujeto. Listo, ¿no? La, ¿alguien por ahí? La tiene la función de ser modificador directo, por ejemplo. Decía, cada palabrita dentro de la oración tiene una función. ¿Entiende? ¿Quién estudia eso? Estudia pues la sintaxis, ¿no? Necesito un poquito para recordar, ¿no? Para recordar un poquito de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, recuerda por favor, sintaxis, función, ¿no? De la palabra, ¿ya? Bueno, al hablar de oraciones en todo caso, ¿cómo se clasifica sintácticamente? Fácil. Tenemos oraciones unimembres, ¿no? Las que solo poseen un elemento, ¿no? Sin sujeto. Es decir, Bimembres. las famosas frases, aquí están, ¿no? Solamente hay un miembro, ¿ya? Unimembres. Las bimembres, cuando tenemos el famoso sujeto y predicado. Aquí es donde podemos tipificar a las oraciones de acuerdo a sus elementos, ¿no? Entonces, cuando tenemos los dos miembros, tanto el sujeto y el predicado, se va a llamar oraciones bimembres, ¿no? Otra clasificación vendría a ser las simples, cuando tiene un solo verbo, no hay proposiciones. ¿Cuál sería el verbo en esa oración? A ver. ¿Cuál es el verbo? Vuelven, muy bien. Vuelven. Correcto. Hay un solo verbo, por lo tanto hay una sola oración. Pero ¿qué pasa si tengo más de dos verbos? Ahí estamos hablando de las oraciones compuestas. Eso que estás viendo en azul, esa es una oración compuesta, ¿no? Tú dirás, profesor, si es compuesta, será pues larga la oración. Hay pues, ¿no? Hay oraciones largas, ¿no? Pero esa que estás viendo también es una oración compuesta. ¿Por qué es compuesta? Porque hay dos verbos. ¿Cuál es el primer verbo? Iré Iré. y Iré. volveré. Y el segundo De verbo ir. sería volveré. Volver. Ahora, se supone que una oración tiene dos elementos, ¿verdad? Fundamentales. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales? A ver, ya lo hemos visto. Sujeto y El predicado. verbo. Sujeto y predicado. A ver, centrémonos en la segunda parte acá. Volveré. ¿Cuál sería el sujeto? A ver, ¿qué dice? ¿Me iré? No, no es me iré, ¿ah? Pero. Pero, profesor, Pero no puede ser el sujeto, No. pero. Volver. Volver tampoco. A ver, ¿cuál es? Recordemos, recordemos. ¿Qué Me iré. pregunta, qué Me. pregunta, qué pregunta me hago para encontrar el sujeto? ¿Quién volverá? Yo. Diría, yo ¿Y Ajá, quién volveré. será? O sea, me. correcto. Entonces, Entonces, ¿quién pues sería volveré, ¿no? En todo caso, la pregunta sí. sería un poquito extraña, pero vale, ¿no? ¿De quién está hablando, no? De mí. De me. O sea, de me. No, Ahí está dice me. hablando de mí, o sea, Ah, yo, de mí. ¿no es cierto? De yo. Yo. Pero Entonces, ahí dice me. ahora, para analizar una oración, regresemos acá, con esto vamos a entender mejor, mira acá. Acá, mira, dice, mañana vuelven los jugadores. Ya está, esa es la oración. Me hago la pregunta, ¿no? ¿Quiénes vuelven mañana? Respuesta, Los jugadores. Los jugadores. los jugadores. Esto sería el sujeto.
y esto mañana vuelven sería el predicado. Entonces, me tengo que hacer la pregunta. Ahora, vayamos a nuestro caso. Los jugadores. Claro. Ahora, este sería una oración compuesta. Se supone que acá hay dos oraciones. Una que se conoce como proposición. Esto de acá que estoy moviendo con el mouse sería la primera proposición que existe independientemente de la segunda proposición que vendría a ser esta. ¿Entienden? Entonces, esto de acá, donde está el mouse, es una oración. Y esta de acá, volveré, es otra oración muy independiente de la primera. Ambas están unidas por una conjunción adversativa que es pero. Entonces, se supone que esta parte debe tener un sujeto y un predicado y esta parte debe tener un sujeto y un predicado. Entonces, si está conjugado iré, ¿no? Iré. Obviamente, ¿en qué persona está conjugado esto? ¿En primera, segunda o tercera persona? Primera. Ajá, primera. Primera. Primera, porque es yo iré. La segunda sería tú irás. La tercera sería él irá o ella irá, ¿no? Entonces, obviamente, aquí el sujeto vendría a ser yo, pero no está. Es un sujeto tácito, ¿recuerdas? El tácito es aquel que no está presente, ¿no? Pero se sobreentiende. Entonces sería acá, yo me iré. El sujeto sería yo y me iré sería el predicado. Lo mismo acá, ¿no? Volveré. Tengo el verbo. El sujeto será yo. ¿Quién o bueno, la pregunta es importante, ¿no? Yo volveré. Por lo tanto, tenemos los dos elementos de cada proposición. Entonces, ahora hace un momento yo les decía lo siguiente, ¿no? ¿Dónde estamos? En algunas aclaraciones, ¿no? Decía acá. Yo les decía, por ejemplo, creo que era aquí. No, no era aquí, un momento. Era yo les preguntaba si una palabra podría ser, Una oración. una oración. Aquí era, ¿no? Ahí Sí. está. Oración es la palabra o conjunto de palabras. Entonces yo les preguntaba, ¿una La palabra palabra. podrá ser oración? Y ustedes me decían, no. Algunos decían, sí. La respuesta está aquí precisamente, en la que estábamos mencionando, ¿no? En el caso de Los sujetos, en los compuestos. tácitos, claro, en los tácitos y en los compuestos. Volveré es una oración, porque tiene un sujeto tácito. Entonces, sí es posible, queridos estudiantes, hacer que una palabra sea una oración, entendiendo, claro, que tiene que haber un sujeto tácito, ¿no? Y el tácito es aquel que no está escrito, pero se sobreentiende, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa partecita hay que recordar un poquito, ¿no? Esto es muy interesante para recordar todo lo referente a lo que ya sabemos, ¿no? A lo que ya sabemos en cuestión de oraciones bimembres, unimembres, simples, compuestas. Ahora, la pregunta del millón. Ya pregunta del millón. Del millón de dólares. ¿Qué elemento o qué tipo de palabra también me puede indicar que estamos frente a una oración? O sea, ese elemento tiene que estar sí o sí para yo decir, ah, ok, aquí hay una oración. A ver, ¿cuál será? ¿Quién me dice? El adjetivo, profesor. El adjetivo dice ahí, no, no es el adjetivo. Ajá. Michael dice, es el verbo.
el verbo, queridos estudiantes. Ojo con esto que les voy a decir. El verbo es fundamental para yo decidir si hay una oración o no. Entonces, si hay un verbo aquí, entonces sí o sí hay una oración. Pero si no hay un verbo, como en este caso, no hay una oración. Puede ser una frase. ¿Entiende? Eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, para que haya sujeto y predicado, tiene que estar presente una oración. Si no hay verbo, entonces no hay oración. Puede ser una frase, ¿no? En los ejercicios que vamos a realizar, vamos a utilizar oraciones y frases. Lo primero que tienes que encontrar es el verbo para tú decidir si es una oración o no. ¿Ya? Muy bien, esas cositas son importantes recordar porque vamos a trabajar con, obviamente, con oraciones. ¿Alguna pregunta ahí, tal vez? ¿Alguna duda que haya quedado para aclarar? Vamos, pregunten, ¿ah? Sobre oraciones, alguna duda, vamos. O todo está más claro que el agua no puede estar, no creo, ¿no? Profesor, Profesor, una una pregunta. consulta. A ver, Mm, primero las damas. Lis- Pregunta primero. Sí, Lisbeth. Lisbeth, adelante. Profesor, una consulta. ¿Y predicado y sujeto también son importantes, profesor, en la oración? Claro, cuando nosotros hablamos de una oración, así cuando tengamos ese rótulo, ¿no? Oración, tenemos que ya estar pensando en un sujeto y un predicado. Entonces puede ser un sujeto tácito, el cual no está en la oración, pero se sobreentiende, o puede ser un sujeto expreso, el que sí está en la oración. Entonces, en una oración, yo tengo que pensar ya, obviamente, en sujeto y predicado. Muy bien, ahí teníamos otra pregunta, a ver, creo que había un compañero. Profesor, entonces, si una palabra es una oración, mi pregunta sería, ¿qué sería una palabra científica? Una palabra científica, ¿como cuál? A ver, Digamos, una palabra de la papa, ¿no? El nombre científico de la papa. de la Mm, papa. Allá, un nombre. ujú. mm, ¿Qué sería eso? Mire, hay que ver mucho el aspecto contextual, ¿no? El aspecto contextual es muy importante al momento de decidir si se trata de una oración o no. Inclusive la palabra, por ejemplo, imagínate abrimos la clase y lo primero que yo expreso sería, ingresó, ¿no? Así, ¿no? Terminamos la clase, las 4 semanas, ¿no? Ya dan su examen y por ahí la última clase, ¿no? Yo enciendo la cámara y antes de saludar, antes de decir cualquier cosa, yo digo, queridos estudiantes, muy buenos días, en silencio total, y luego digo, ingresó. Entonces, lo primero que ustedes se preguntarían sería, ¿y qué pasó, no? ¿Qué ocurrió? No entendemos nada. Entonces, a pesar de que la palabra ingresó es una oración, le faltaría el sujeto, ¿no? Entonces, hay que ver el contexto. Pero qué diferente sería, por ejemplo, si yo digo, estimados estudiantes, un saludo, ¿no? Previo. Y digo, Uber ingresó. Ya la cosa cambia, ¿no? Se entiende el sentido completo, ¿no? Entonces, es contextual. De repente, en cuestiones de nombres científicos también, ¿no? La papa. ¿No? Ok. Entonces, esa puede ser, si se ve así solamente la papa, sin más, esa es una frase, ¿no? Pero si se le añade un verbo, ya vendría a ser una oración. Entonces, mucho hace el contexto, queridos estudiantes. Ahí Anabel había levantado también la mano, una pregunta tal vez.
Anabel, pregunta. A ver, mientras Anabel se va animando. Profesor, por ejemplo, Ujú, de la papa el nombre científico es Solanum tuberosum. ya, Y si vemos eso, esa palabra, bueno, pienso que está compuesta en dos, Solanum tuberosum. correcto. Y pero no solo es Solanum o tuberosum se dice a uno, sino se dice a varios. Ya. Ujú. Sí, Claro, el nombre hace acepción a todo tipo de, probablemente de tubérculos, ¿no? Entonces, si esta estuviese sí, acompañada de un verbo, obviamente ya sería una oración, ¿no? Pero si no está acompañado de un verbo, podríamos quedarnos en una frase nada más, ¿no? Entonces, esa parte hay que tener mucho siempre en consideración. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Y esto estamos viendo ya. Muy bien, muy bien. Algunos elementos, ¿no? ¿Cómo son los elementos? Los elementos típicos de una, de un ejercicio de este tipo, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Mire, ¿cómo se presentan estos ejercicios? El contexto, primero, es la proposición o la frase, ¿no? Que aparece primero. Son los textos, ¿no? El texto que está presente, ¿no? El texto que está presente en ese tipo de ejercicios, ¿no? ¿Ya? Otro, eso se llama contexto, ¿no? Otro elemento van a ser los espacios punteados, es decir, la incógnita, ¿no? Puede ser dos espacios punteados, un espacio punteado, a veces tres, se va complejizando, ¿no? Lo ideal es que haya máximo dos, porque cuando hay tres espacios punteados, ya la oración pierde un poco, totalmente el sentido, ¿no? Y a veces ese tipo de ejercicios lleva al estudiante al error, ¿no? Porque un espacio punteado, tú puedes inferir rápidamente o tienes las alternativas, tienes los mecanismos para poder realizar. Más de tres, ya la oración no tendría sentido, perdería totalmente. Y la idea no es esa, ¿no? La idea es que el estudiante trate de encontrarle el sentido en base a qué? A los rastros verbales. Los rastros verbales van a ser palabras o palabras importantes que permiten presumir, ¿no? Que permiten entender la oración. Los rastros verbales están en base, por ejemplo, a los aspectos de cohesión, ¿no? La cohesión, recuerda que tiene que ver mucho con género, con número, y eso es lo que se va a dejar en la oración bien establecida. Entonces, tú tienes que leer el contexto para poder intuir cómo se resuelve ese tipo de ejercicios. Y un elemento claro que siempre está presente vendrían a ser las alternativas, ¿no? Una de ellas es la correcta, las demás son distractores. Entonces, la idea de este tipo de ejercicios es buscar cuál es, ¿no? La más adecuada, la que le da el sentido inicial. Entonces, yo sugiero que para ese tipo de ejercicios tengamos en cuenta estos pasos, ¿no? Entendamos bien, ¿no? Sobre todo los rastros verbales y tratemos de intuir cuál es la alternativa correcta. De lo contrario, si vamos a ir de frente a comparar, a llenar y luego a resolverlo, pues nos vamos a ir por la tangente, ¿no? ¿Ok? Esto es, en la fotografía ustedes pueden ver lo que estamos hablando, ¿no? Esto donde dice Gabriel, y es muy importante que ustedes vean los signos, ¿ah? Mira, hay una coma, otra coma. Entonces dice ahí Gabriel, espacio punteado, sus mejillas palidecieron, coma, se le alargó el rostro, ¿no? Entonces, ¿qué sería el rastro verbal? Tenemos dos elementos, ¿no? Alargó, que es el verbo que está conjugado en tiempo pasado.
Entonces, eso es un rastro verbal, ¿no? Entonces podríamos ir, porque las alternativas tienen que estar en tiempo pasado, ¿no? Palidecieron, también, mira, tiempo pasado, rastros verbales. Rastros verbales se refiere únicamente a los verbos, ¿no? Los verbos nos van a ayudar mucho para poder conjugar, para poder encontrar, perdón, la respuesta, ¿no? Entonces, si yo veo las alternativas, dice escapó, contagió, enfermó, ganó, recuperó, dice ahí, ¿no? Todas cumplen, ¿no? Con pasado. Ok. Ahora tengo que ver el sentido de la oración, ¿no? Gabriel, sus mejillas palidecieron, se le alargó el rostro. Entonces, algo le pasó a Gabriel para que sus mejillas palidecieran. Y eso provocó que se le alargue el rostro. Entonces, ¿por qué se palidecen las mejillas, no? ¿Porque se escapan las mejillas? No. ¿Porque se contagian las mejillas? No. ¿Por qué? Porque probablemente, Síntomas. ajá, ha ocurrido algo, ¿no? Está enfermo, ¿no? Por ese caso es la respuesta es que Gabriel enfermó. Gabriel enfermó, sus mejillas palidecieron, se le alargó el rostro. Entonces, la respuesta correcta vendría a ser la C, ¿no? Enfermó. Entonces, yo sugiero, y con esto terminamos para dar el código un momento, yo sugiero que para resolver ese tipo de ejercicios, primero hay que entender bien el contexto, ¿no? Leerlo bien, adecuadamente, ver los rastros verbales y hacer un ensayo, ¿no? De por qué razón se le palidecieron, ¿no? ¿Por qué se palidece, por ejemplo? Ah, porque se enferma, no sé. Entonces, una vez que yo tenga la idea ya de la posible respuesta, voy a las alternativas y van a ver que es mucho más sencillo que el solo hecho de, ni bien tengo la oración y empiezo a comparar con, a ver, escapó será, contagió será, uy, y probablemente no acertes con la respuesta. Esa es la forma, ¿no? De poder resolver ese tipo de ejercicios. He dejado algunos ejercicios en la plataforma virtual. Sugiero que los resuelvas, sugiero que los veas. Y en la siguiente clase vamos a ver más ejercicios y algunos otros tips para realizar estos. Asimismo, voy a estar compartiendo también en el chat respuestas de los ejercicios de la semana pasada, de analogías. También con las alternativas, ¿no? Voy a compartir. También sugiero que los revises, los veas, ¿ya? Voy a compartir rápidamente el código de asistencia para que tú puedas marcar, ¿no? Entonces, hoy día estamos en la clase 11, queridos estudiantes, ¿ah? Clase 11, ya, mira, tan rápido. Este vendría a ser el código, mira, 91147. Ya conoces el enlace, ¿no? Donde tienes que registrar. Acá, por un caso, también te voy a copiar, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Muy importante. Correcto. A ver, entonces, ¿alguna consulta hasta ahí, a ver, sobre este tipo de ejercicios? En algunos casos hasta 5 alternativas, pero en el examen solamente va a haber hasta 4. Solamente 4 alternativas para vuestra consideración. ¿Qué más tenemos acá? A ver, mientras vas registrando, vamos adelantando un poquito. Resolución de oraciones incompletas, ¿no? Primero hay que analizar la oración en función de cada alternativa. Ese es un paso que yo sugiero que se dé al final ya, ¿no? Cuando ya hayas entendido la oración, al final ya comparas con cada alternativa, ¿no? Obviamente no vas a poder dar respuesta a las alternativas que resulten construir una oración totalmente errada, ¿no? Equivocada. Eso no es lógico. No esté construida semántica y sintácticamente bien. Eso está mal, ¿no? La oración compleja debe guardar un sentido contextual, ¿no?
la oración completa, ¿no? Recuerda el contexto, recuerda el sentido de la oración, es muy importante acá. Asimismo, nuevamente recalcamos el sentido completo, ¿no? La idea. ¿Cómo sé esto, no? ¿Cómo puedo llegar a tener esto, discriminar, ¿no? En que si una oración tiene sentido o no. Pues mucho hace los prerequisitos para resolver estos ejercicios. Y uno de ellos es la lectura, ¿no? La lectura. Tengo que leer bastante para yo poder caer y decir, oiga, esta es una oración construida bien o esta no. Porque si no leo, obviamente, ¿cómo puedo saber, no? O sea, yo llevo mi carro a un mecánico y el mecánico nunca ha reparado un motor, o sea, nunca va a poder reparar porque no tiene experiencia. Es igual acá, ¿no? Yo no puedo juzgar que una oración esté correctamente escrita si es que no tengo experiencia. Pero la experiencia mía es leer, pues, bastante. Asimismo, mucho cuidado con la ortografía, ¿no? Por eso es necesario que ustedes vean que la oración esté bien construida en todo su sentido, ¿no? Los comas, los puntos, es necesario, como hemos visto en el ejemplo, ¿no? A veces por el hecho de poner un punto o una mayúscula, también, ¿no? Eso puede ser muy importante al momento de desarrollar ejercicios, ¿no? Y el sentido lógico, ¿no? De la oración. Si no tiene sentido lógico una vez completado los espacios punteados, entonces no es la alternativa, ¿no? Y terminamos con esto, ¿no? Criterios para resolver las oraciones incompletas. Criterios de forma. Esto es muy interesante, atención. La complementación se debe dar de acuerdo al uso correcto del idioma. A ver, ¿cuántos de la clase hablan quechua? Yo, Moca. Muy bien. La gran mayoría, creo, ¿no? Hablamos quechua, escribimos a veces Ari. en quechua y algunos no, ¿no? Ahora, a ver, para los que hablan y escriben quechua, eh, hay a veces un problema, ¿no? Problemas de coordinación idiomática. Hay tipos de bilingües, ¿no? Bilingües subordinados, bilingües coordinados, en fin. Muchos todavía no estamos coordinados en nuestro bilingüismo. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las expresiones, frases que utilizamos, sobre todo en la construcción oracional, no tenemos disciplina, pues, ¿no? Alteramos, confundimos el uso, ¿no? Por ejemplo, en esta que yo estaba realizando con otros estudiantes, ¿no? Mira, este es el quechua, si se ve en mi pantalla, ¿no? El quechua y este es el español, ¿no? Una oración correctamente construida en el quechua tiene sujeto, objeto, verbo. Por eso que es ñuca, el objeto sería antata y el verbo munani. Esta es la forma correcta de escribir una oración en quechua. Primero va el sujeto, el objeto y el verbo. El verbo siempre tiene que estar al final. En el caso del español es al revés, ¿no? Primero es sujeto, luego es verbo, luego es objeto. Algo así. Yo quiero pan. Esa es la forma correcta de escribir en el español. Pero por efecto de la mezcla, del aspecto contextual en el cual vivimos, sucede que nosotros empezamos a hablar así, ñuca, munani, tantata, ¿no? Alterando el orden correcto. Esto es negativo para el idioma. O decimos, yo pan quiero a veces, ¿no? Entonces hay que corregirnos. Esto hay que corregirnos. Al momento de escribir oraciones, nos tenemos que corregir ahí. ¿Ya? Entonces, eso es el uso correcto. ¿Ya? En la siguiente clase vamos a hablar más de cito en función a lo que estamos viendo, ¿no? Criterio de forma. Ahí vamos a hablar sobre concordancia gramatical y redacción adecuada. Concordancia gramatical se refiere a estito, mira.
¿Será correcto decir la carro bonito? ¿Qué dicen? No, No, muy bien. ¿Cuál sería lo correcto? ¿Cómo sería lo correcto? A ver. el carro bonito. Ajá. El carro son, el El carro carro bonito, es bonito. Ese es sería lo bonito. correcto. Entonces hay un error de concordancia acá en género. Género, ¿no? Sí, ¿No? ¿Será correcto decir el carro son bonito? No, profe, no, porque está terminando en plural. No, profesor. ¿Cómo en sería lo plural. correcto? No, El en carro plural. es bonito. Carro es bonito. Ajá, Hablamos de uno solo, Claro. de Ahora, unidad, si es plural sería en así, ¿no? singular. Los carros son Son bonitos. bonitos. son bonitos. Eso es Ahí sí concordancia. entra son. Claro. Ahí, esto es concordancia. ¿De acuerdo? Esto es concordancia. ¿Será correcto decir la agua? El agua, profesor. Ah, No, tengo que decir el agua. ¿Por qué? Porque así lo dice nuestra norma, pues. ¿Por qué hay esta eh, confusión? Probablemente porque muchas veces muchos de Las nosotros carros son somos bonitas. bilingües, ¿no? Somos bilingües y necesitamos utilizar. Eso no debe ser tomado como burla. A veces cuando una persona quechohablante dice, se equivoca en estos aspectos, entonces dice, ah, no sabe hablar bien. No, no, no. O sea, es parte del bilingüismo. ¿Qué sucede? Necesitamos reajustar algunas cositas. Muy bien, queridos estudiantes, eso y más vamos a estar hablando en nuestra clase práctica del día viernes. Muy bien, nos vemos, cuídense mucho, ya pasé el código y nada, cuídense, hasta luego, Hasta luego, profesor. hasta luego, Hasta luego, profesor. nos vemos, Chao, profe, hasta la próxima clase. adiós.